Continuando con esta casa, no es hotel, estamos hablando del G77, muy interesante. En el corte hemos seguido con la charla. Don Armando, yo quería empezar contigo porque el anterior bloque nos hemos quedado sin su turno. A ver, dentro de las propuestas que hoy mismo se han hecho en la reunión del G77, hubo una que me llamó la atención, que es la creación del Instituto de Descolonización, ¿no? Entonces porque el presidente Morales puso a consideración de toda la reunión la creación de este instituto para ser incluido esto en la declaración final. Don Armando, ¿qué significaría crear un instituto de descolonización para Bolivia? ¿Qué significaría crear una nueva instancia dentro de las Naciones Unidas? ¿Cómo nos puede explicar esto? Yo, como le dije, yo veo difícil que a último momento un país, aunque sea Bolivia, en su anfitrión, coloque en la agenda y que inmediatamente le acepte. Las reglas de los 77 es preparar la agenda con absoluta concordancia y con disenso. Lo mismo que por plantear el tema marítimo, al minuto sabemos quién se levanta y dice: me opongo a que se trate ese tema, no está acá. Y ahí se terminó la discusión. Eso como general. Ahora, ¿qué descolonización? En las Naciones Unidas se ha dado el proceso de descolonización más importante del mundo. Se ha derrumbado el imperio británico, el imperio holandés, los grandes imperios se han derrumbado. Hoy solamente quedan resabios en el Comité de Descolonización de las Malvinas. Yo creo que uno de los logros más grandes de Naciones Unidas ha sido crear un potentísimo mecanismo que ha permitido en los últimos, desde 1960, la Declaración de la Libertad, de la Descolonización de los Pueblos. Prácticamente en Naciones Unidas se han hundido los antiguos imperios coloniales. Ahora, más o menos avisoro a donde quiere llegar el presidente en su lenguaje, como habla también de que hay que abolir el Consejo de Seguridad, ese tipo de presentaciones. Esto de descolonización tiene una connotación de política multilateral internacional, pero por ejemplo, el dominio que en el mundo ejerce la superpotencia norteamericana o otras naciones, la Unión Europea, en los términos de Naciones Unidas, eso no se considera colonización o colonialismo. Es una palabra que viene del argot marxista de Cuba. En caso de que sí la reunión aprobara de que se creara este instituto, ¿cuáles son los mecanismos para crear y esto qué significaría para el país? Es decir, cuando un país propone la creación de un instituto, de lo que vaya a ser este instituto, se instala en el país, tiene sede en Nueva York, ¿cómo beneficia al país, etcétera? Va a suponer un largo proceso. Naciones Unidas, y lo ha explicado muy bien Rafael, Naciones Unidas es un mecanismo en que la creación de una institución internacional supone un largo recorrido, apoyo de las partes globalmente y finalmente de aquellos que, aunque no nos guste decirlo, son los que sustentan básicamente con sus cuotas el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Entonces va a tomar un recorrido. Me parece interesante y valoro la exposición de un presidente nuestro que tenga ese ardor ideológico y de justicia, pero en la burocracia de Naciones Unidas yo no sería muy optimista. Susana, técnicamente esto es imposible y no va a pasar eso. A las 6:45, cuando el presidente empezó a leer, porque dijo, me voy a retirar, pero voy a leer, y dio lectura a la declaración. En el final de esa declaración dice, y dos cosas quiero que ustedes consideren. Porque no solamente dijo del instituto, y además quiero que estudiemos la posibilidad de modificar en los procesos de arbitraje. Eso no estaba fueron ideas, lo habló el Arce en un momento, el procurador, pero no eran parte del debate. Estos apagan luces no funcionan en Naciones Unidas así que va a quedar como un anexo, no sé dónde, pero es mejor decir que no va a pasar nada, porque este tema es mucho más complejo. El tema de arbitraje internacional es un sistema muy largo, muy complejo, para citarlo alegremente al final de esta reunión. Y sobre todo hay una confusión, es decir, si decimos que el grupo G77 es un grupo de negociación al interior de Naciones Unidas, es decir, una especie de bancada, no un organismo internacional, entonces es muy difícil imaginar
que ese grupo va a empezar a construir una burocracia propia, es decir, va a crear un centro de arbitrajes propio, ¿no? Pero decir, esa bancada OEA, no podría lograr que se cree una burocracia propia, es decir, no que pertenezca al G77 ni que el G77 la tenga que coordinar, sino que sea parte de Naciones Unidas. Que sea parte de las Naciones Unidas. Pero justamente en relación a eso, es decir, las Naciones Unidas tiene una instancia de arbitraje en París, que además Bolivia ha tenido que recurrir ahí por una nacionalización que hubo. Es decir, existen ya mecanismos propios de Naciones Unidas abocados, digamos, a esos temas, y como decía el embajador Loaiza, hay también una comisión ocupada de la descolonización. Ahora, indudablemente, cuando el presidente habla de descolonización, no se está refiriendo a que las Malvinas vuelvan a la Argentina, me imagino, está hablando seguramente de otra cosa, pero implicaría efectivamente que el grupo como tal busque la construcción de mecanismos institucionales de Naciones Unidas, ¿no? Que no creo que sean del G77. Y en el caso del arbitraje es bien importante que no solo estén los estados, porque la queja es que las actuales instancias de arbitraje solo benefician a las empresas, ¿no? Esa es la queja. Entonces, la solución parecería ser una corte de arbitraje que solo beneficia a los estados, ¿no? Entonces no tiene sentido, tiene que ser algo que realmente donde converjan las empresas, los capitales y los estados, y si se desconoce el CIADI, por ejemplo, Bolivia se ha retirado del CIADI en el caso del Banco Mundial, entonces que se construya otra instancia, pero tiene que ser bajo el consenso de los inversionistas y de los estados, porque de otra manera tampoco los inversionistas van a querer ir a una corte que adolezca de los mismos problemas que se critican, ¿no? Entonces, yo veo que es complicado, que eso lo ha planteado muy a último momento. Incluso aquí mismo en esta mesa desconocemos con precisión qué significa un instituto de descolonización, y se supone que estamos siguiendo el tema, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el problema, y que hay una confusión, me parece, en el gobierno boliviano de la diferencia entre una coalición electoral de países en la Asamblea General y un organismo internacional. Ahora, si como parte del relanzamiento del G77 vamos a convertir ya no solo en una bancada, ¿no?, sino en una institución con su burocracia, con sus propias estructuras, entonces ya estamos hablando de otra cosa, casi de una nueva etapa, ¿no?, en la configuración del grupo. Daniel. Sí, también hay que recordar que estas como propuestas que tú decías, que no va a ser algo propio del G77, sino dentro del organismo que es Naciones Unidas, necesitan luego la respuesta de los otros miembros de Naciones Unidas. No porque seamos una bancada, como llama Rafa, una bancada grande, es que ahora vamos a tener toda la voz y voto dentro de Naciones Unidas, ¿no? Podemos plantear institutos de descolonización o cambiar la forma en que se maneja la solución de controversias y que sea más para los estados, ok, pero luego eso tiene un tratamiento entre Naciones Unidas. Y como sabemos, hay países que tienen mayor poder, mayor importancia, el Consejo de Seguridad no se lo toca, veremos que otros temas, pero por más de que sea algo que se haya consensuado y que inclusive esté en esta declaración, ¿no?, tenemos que entender, va a haber una respuesta a esto. Entonces ahí yo creo que habría que escoger bien los temas, como el instituto, o dónde tiene sede este instituto, que temas va a tratar, claro que se desconocen, que precisar de qué estamos hablando cuando hablamos, ¿no?, de este colonialismo. No se toca el tema del neocolonialismo, nosotros estamos en el sur pensando que todos somos iguales. Y hay un neocolonialismo tremendo. A ver, hay, por lo dicho hoy día, una pronunciación expresa en el documento en contra de el ataque a Palestina, del bloqueo a Cuba y sobre el tema de las Malvinas. O sea, eso ya se ha consensuado y eso va a salir así dentro del documento. Gustavo, voy contigo. ¿Por qué no hemos logrado tratar el tema marítimo? Qué gran pregunta. Porque Chile es parte del grupo. Claro, es eso. Y no es el Reino Unido. Yo pondría automáticamente. Es más fácil. Lo que pasa es que Chile estaba ahí, el canciller llegó de manera... Y esto es unánime, o sea que si uno se opone no pasa nada. Claro, el canciller chileno llegó casi violento y bueno... Y los tres temas ya habían entrado no solamente en esta declaración, sino en las anteriores declaraciones. Palestina además ya ha ingresado a Naciones Unidas. Todavía no como miembro. No como miembro, pero ya está. La presidenta ratifica, no está Inglaterra tampoco, en el G77 era un tema de apoyar a Argentina. Pero ni siquiera lo hemos tratado, digamos, de refilón, ¿no? Carlos Mesa tenía que hacer la presentación de un libro, ¿no?, en el marco del G77, que hace donde
donde entiendo que en el libro se hace un tratamiento del tema, de nuestro tema marítimo, ¿no? Histórico y todo eso, ¿no? Pero por suerte no lo hizo, ¿no? Por suerte no presentó el libro. Yo creo que hubiera sido inconveniente, ¿no? Porque Bolivia es el anfitrión. No puede ponerse a pelear con un miembro del grupo que tiene los mismos derechos que ella, ¿no? O sea, no porque estemos nosotros coordinando el grupo, no, por gentileza o por retribución, por haberlos recibido bien en Santa Cruz, se van a poner en contra de Chile los demás países. Ahora, para ponerlo en contexto, durante 3 meses se dijo muchas cosas en Bolivia. Vamos a maritizar el tema, vamos a poner el tema, porque he visto que embajadores han escrito: esta es la gran oportunidad para poner el tema marítimo. Muchas cosas se ha dicho, muchas cosas se ha confundido a la gente. Cuando el presidente ha visto la realidad, ha dicho: señores, no vamos a maritizar este tema. Este no es el evento para tocar este tema. Obviamente Chile ya había saltado, se vino con una delegación de 12 personas, un poco más, se viene todo el gabinete, y dijo: bueno, si toca a Bolivia este tema, nosotros vamos a hacer un reclamo porque no es el lugar. Entonces, creo que el ministro Quintano lo dijo antes de ayer: no lo vamos a tocar, este es un tema que no tiene nada que ver en este foro, punto aparte, y olvídense del tema. Y solo agua es del Silala, ¿no? Pero para... Solo se ha servido... Sí, todos 50.000 botellas... han sido hidratados por el Silala. Dicen que es dulce el agua. 50.000 botellas han regalado. Estoy esperando que me llegue mi botella. Es una indirecta terrible, ¿no? Cuidado que te llegue un botellazo, ¿no? Sí. A ver, Daniel, como ya lo hemos señalado en el anterior bloque y al inicio de este, nosotros efectivamente el G77 no tiene, por decir, ¿qué se llama? Un voto, una voz dentro del Consejo de Seguridad. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que sucede con toda esta resolución? Es decir, había un trabajo extenso, arduo de 133 países para llegar a esta resolución, a este documento consensuado, ¿no? Son 242 articulados que por el momento están consensuados, ¿no? Pero ¿qué efecto tiene esto en las Naciones Unidas si es que, como ustedes me lo han dicho antes, no tenemos ninguna voz ni voto dentro del Consejo de Seguridad? Es decir, no termina siendo un saludo a la bandera. Es que el Consejo de Seguridad no es el único organismo, no es el único órgano de Naciones Unidas, perdón. Es muy importante nuestra participación en el G77. Yo la veo desde el punto de vista de que podamos ir teniendo políticas comunes, ir teniendo un mismo pensamiento en cualquiera de los temas. Son 133 países. El hecho de consensuar ciertos temas ya es un avance. No significa que vamos a entrar en guerra mañana cualquier país y el Consejo de Seguridad no nos represente y quisiéramos que nos represente, sino que pensamos que hay otros temas, como por ejemplo este tema del medio ambiente. Kioto, no se pudo hacer nada para profundizarlo, con la COP15 que sí tenía que ser vinculante el documento. China estaba más del lado de Estados Unidos, pero si podemos llegar a tener algo en esta resolución que no va a ser vinculante, pero ya es una idea que estamos declarando los países, que tomamos en cuenta que el medio ambiente es un tema principal, es un avance. Si tomamos en cuenta que decimos el desarrollo es un tema principal y creemos que este desarrollo debería ser conducido por los estados, más que solamente dejárselo a empresas o al mercado, sería un avance desde mi punto de vista. El Consejo de Seguridad no lo tocaría en este tema. Invitar a que los miembros del G77, que son miembros del Consejo, que ahora solo es China, no me parecería propicio, ¿no? Siendo anfitriones, invitarla a China. Comenzaremos las sesiones, a ver qué opinas tú de proponer en el Consejo que esto vamos a abolirlo o que renuncies. Yo creo que la respuesta de la China sería no, teniendo como único miembro. Tenemos a Rusia, por ejemplo, si aceptaría la invitación, le proponemos que Rusia también ayude a que se disuelva el Consejo de Seguridad, la respuesta sería no. Entonces, ¿para qué nos vamos a seguir uniendo para ver estos temas? Pero la pregunta es más sencilla: ¿y para qué? Quiero saber qué viene de... A ver, ¿cuál es el problema de Bolivia con el Consejo de Seguridad? ¿Y qué papa, qué hostia tocamos con este tema? Si queremos entrar. Si queremos entrar. Y además, ¿qué viene después del Consejo de Seguridad? ¿La FIFA? No. ¿Qué viene? Porque me preocupa mucho cuando las cosas se dicen al aire. ¿Qué viene después del Consejo de Seguridad? ¿Cómo lo reemplazas? ¿Cómo lo reemplazo? ¿Y por qué quisieran dejar ¿Con la gente del ALBA? ¿Con, no sé, pues con los africanos? Es imposible. Una posición única, dejarla tú. ¿Quién quisiera dejar eso? ¿No? Pero es un tema que ni siquiera lo vamos... Mira, no hay que perder el tiempo en ese tema, ni siquiera tocarlo, porque ni siquiera es relevante para lo que estamos viendo. Lo que dices, Daniel, es clave. Nuestro tema clave es comercio, mercados y obviamente lo que tiene por fin Bolivia. Por primera vez vamos a meter un gol:
el tema de medio ambiente. El tema del medio ambiente, hay la cara, hay la persona. Creo que el presidente tiene dos tareas: medio ambiente y la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas del 22 al 23 de septiembre. Eso ya es mucho para un país que, como dijo el embajador Loaiza, nunca aparecía en nada en Naciones Unidas. Así que empecemos por esto. La tarea que se ha hecho es muy importante y sepamos escoger temas. No sé por qué nos gustan los bolivianos bisturear el tema y de dejarlo las así, ¿no? nacionalizaciones, ¿no? Es algo que aparece, yo me he anotado en función a lo que decían. El tema de lo de las nacionalizaciones era algo que aparece también en el documento, ¿no? Que la nacionalización de los recursos de soberanía permanente sobre los recursos naturales. Sobre los recursos naturales y el aprovechamiento para los países, ¿no? Velar el aprovechamiento para los países. Entonces ese también es un tema que hoy se ha tratado muchísimo, ¿no? Particularmente en los países de África. Pero en gran parte de los países de África hay empresas francesas, europeas, que hacen Rafa, lo habíamos hablado en algún momento. Sí. Hay algunos países que no quieren nacionalizar. Lo que pasa es que en el empalme del discurso, el presidente hace una explicación magnífica al principio del discurso, cómo está constituido el mundo. Y de ahí empalma en un momento del discurso con el modelo boliviano. Que bueno, ha funcionado el modelo boliviano muy bien para efectos del gobierno. Y él dice, este modelo es el que yo quiero trasladar a otros países. Entonces, si tú te ves con los países del lado, hay empresas francesas que explotan hace 40 años petróleo en África. O sea, el agua. No quieren, o el agua. Que no monopolizado quieren, el servicio. Es por eso. El presidente, yo creo que ha aprendido mucho hoy día, y estos 2 días. El proyecto funciona bien para nosotros, no sabemos si funciona bien para otros países. No, pero eso está en el documento, aprobado. Que los recursos van a, o sea, que se considera que los recursos no son de los pueblos. Que son de los pueblos. Va por este lado, no más que nada la lucha que ha habido en Sudamérica y en África por el agua contra empresas europeas. Pero, como dice Gustavo, a nosotros sí nos ha funcionado y podríamos decir, para la pregunta, ¿vamos a reducir la pobreza? Diríamos sí, con la participación del Estado, controlar la economía, pero ¿cuántos países dirían? Mirá la Argentina, acaba de volver Chevron. Ha sido un escándalo mundial. El presidente Kirchner ha hecho lo mismo y hace 1 año y medio le han entregado a Chevron, Dios mío. Nada más hay que ver cómo está planteada en el documento, ¿no? Normalmente cuando se quiere introducir una idea que no es aceptada por todos, ¿no? Se utilizan términos muy discretos, ¿no? Se dice, se toma nota, ¿no? Acerca del hecho de que algunos países, como tal y cual, han nacionalizado los recursos naturales. Es decir, en ningún caso puede ser esto una recomendación para que los 133 países comiencen mañana a nacionalizar sus recursos. ¿Sabes ¿no? qué, Susana? Al preguntarle a Rafa o al embajador, negocias días enteros una palabra. Me parece y faxeas al otro lado y que no quiere el otro país. Una palabra, una oración. Y ya no son empresas solo europeas, ¿no? También chinas. ¿Cuántos países de África van a decir, ok, mañana yo expulso a los que están dando el servicio de agua? Son franceses, okay, pero las empresas chinas que ya les ha dado contrato de 30 años. Y me han pagado en efectivo el gran anticipo que con eso el Estado está viviendo. Ahora decimos, no, hay que recuperar la propiedad. ¿Cuántos africanos dirían, no, gracias, yo prefiero que ellos sigan manejando el agua, electricidad, petróleo? Susana, aquí te lo he traído solamente para conocimiento de la gente. En la declaración de 25 años en Caracas, 25 párrafos fueron la declaración. En la de 30 años Nueva York, 1994, 17 párrafos. En la de San Pablo, el 2004, 37 artículos. Acabo de escucharlos que estamos yendo por los 140. Eso es imposible tener una declaración tan grande, ¿no? Incluso hay problemas, como te decía, el grupo de los 77 ya tiene en su seno BRICS. Ah, claro. Yo conozco un diplomático que me ha llamado, ya está por jubilarse, es un hombre que admiro mucho, es indonesio, y él me dice, hablando de este tema de la nacionalización, él dice, pero Armando, como Bolivia, el ministro yo lo conozco, ahora se va a plantear ese tema de inversión. Los países del ANSEAN, que somos ya los grandes, incluso Vietnam, no aceptarían nunca cambiar las reglas de arbitraje para... Somos países ya liberales. Somos países... Indonesia tiene 287 millones de habitantes, tiene un peso... Y diría, no, pues yo aceptar de la noche a la mañana que el CIADI sea... No, pues a mí me encanta el CIADI. A nosotros nos gusta el modelo liberal de economía porque nos está llevando a una prosperidad inmensa.
Yo le dije, no tomes así, pero somos muy susceptibles a ese tema. Eso te demuestra que los 77 son muy plurales, son muy diversos, claro. Ese es el problema, yo creo, de considerar que el sur es anticapitalista, ¿no? Creo que esa es una verdadera idea de la Guerra Fría. Yo creo que ya ha sido superada hace mucho. E incluso hablando del medio ambiente, o sea, yo he sido testigo de la dificultad que hay para explicar esto de los derechos de la madre tierra, ¿no? Nosotros lo decimos con mucha facilidad, pero ¿qué significaría que los países acepten que la madre tierra tiene derechos? Todos quisiéramos que lo acepten, ¿no? En el momento en que alguien de nosotros contamina un río, está cometiendo efectivamente un delito contra esos derechos. Estás colocando a la madre tierra como sujeto de derechos y por lo tanto necesitas tener un tribunal internacional, ¿no?, que defienda esos derechos, porque además esos derechos están afectando a toda la humanidad, no son solamente normas del derecho interno, sino que tienen que ver con todos los habitantes del planeta. Cuando yo quemo un bosque en Bolivia, estoy afectando el clima en todas partes, ¿no? Ahora, esa idea es muy linda, esa idea es, digamos, reconocer que no solo los seres humanos tenemos derechos, pero incluso al interior del ALBA esto tiene enormes complicaciones, porque pero a nadie... algo pasará, porque este es el tema de los derechos de la madre tierra y el tema del cambio climático ha sido de todas maneras el eje central en el que ha girado la reunión de hoy. Pero en Cancún, y aquí está también Rafael, nos fue como la madre tierra, porque ¿sabes qué? Por primera vez en este planeta y en el sistema solar aparecen 146 votaciones y un solo país que se opone a todo. Y una de las ideas, el embajador Solón era el embajador, el primero se opone al Fondo Verde, pero la propuesta boliviana era lo que acaba de decir Rafael, que se incorpore ese tribunal ambiental, de justicia ambiental. No se aceptó, y al final todos votaron, hasta los aliados del ALBA terminó votando a favor, y nos hemos quedado solos. Esta es la historia que todavía nos vamos a recordar del embajador Solón y el voto único, que termina diciendo los voy a llevar a un juicio a la Corte Internacional de Justicia, y hasta el día de hoy. En Cancún nos fue muy mal. Entonces yo creo que el presidente hoy día está recobrando esa imagen del tema del medio ambiente, pero sabiendo dónde llevarlo. ¿Por dónde va? La China, nos pondremos a pensar, ¿cómo levantaría la voz la China para decir, ok, saquen todo esto de la declaración, siendo que tiene ya privatizada, capitalizada, cuántos recursos en países africanos, en Sudamérica, ya no solo los otros tigres asiáticos? La China sería la primera en decir, no madre tierra, no derechos ambientales, los recursos no son pues de los pueblos, no, los recursos de las empresas, porque ya no estamos hablando de Chevron, no, o estamos hablando de Glencore, estamos hablando de empresas chinas y que van a avanzar más y dándonos la mano como el sur, pero avanzamos. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros, seguimos en esta Casa No es Hotel hablando del G77.